Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a mostrar cómo realizar una clasificación no supervisada en GRASS. Para ello hemos generado ya una sesión con una localización en la proyección UTM, zona 17 Sur, el datum WGS84. Hemos creado un mapset y aún no hemos definido la región. Vamos a importar el archivo raster que será nuestra base para la clasificación. Entonces lo hacemos como importamos cualquier archivo raster dentro de GRASS. Este proceso lo voy a hacer un poco rápido porque son básicos. Okay. Seleccionamos el archivo. Aquí tenemos la opción de cambiarle el nombre, pero lo voy a dejar así. Le voy a dar importar. Tenemos nuestro archivo importado y vemos las características, las coordenadas de la extensión, la resolución, número de columnas, número total de celdas. Ok, una vez que tenemos el archivo, vamos a definir la región de trabajo en base a ese archivo que hemos importado. Para ello nos vamos al menú Settings o Configuración, Región, y aquí, Set Region. Vamos a escoger la opción que coincida la región con la información o las características del archivo que tenemos en el mapset. Ok, le damos Ejecutar, cerramos el módulo y ya tendríamos que tener nuestra región con estas características. Para comprobarlo nos vamos aquí, Display Region, y vemos que tiene las características de la imagen. Ok, el segundo paso que debemos hacer para la clasificación en GRASS es generar los grupos de imágenes. Para ello debemos tener las bandas por separados que conforman la imagen a color. Muchas veces cuando importamos la imagen se nos genera automáticamente, pero si no la tenemos generado, si no tenemos las bandas separadas, tenemos que hacerlo. Para ello vamos a utilizar el comando que se llama r.rgb. ¿Sí? Lo buscamos, le damos Enter y nos aparece eh, la ventana de opciones. Aquí escogemos la imagen en color que queremos descomponer en bandas y le damos Ejecutar. Nos aparece un mensaje que ya está ejecutado y revisamos si tenemos ahora las bandas. ¿Sí? Como ven, tenemos tres bandas que conforman la imagen a color y cada una de ellas está en escala de grises. Ahora vamos a proceder a generar los grupos de imágenes y subgrupos para poder ejecutar la clasificación. Nos vamos al menú Imagery, Develop Imagine and Groups, crear o editar grupos, o el módulo también se llama eGroup. Podemos teclear o buscar aquí en el menú. Como no tenemos ningún grupo todavía, tenemos que ponerle un nombre. Vamos a ponerle rápidamente, por poner un ejemplo, G1 y vamos a agregar las imágenes que van a estar dentro de este grupo. ¿Sí? Le vamos a dar OK. Vamos a crear un subgrupo. Me pide que guarde. El subgrupo 1 va a contener las bandas en escalas de grises. ¿Sí? OK. Aplicar. OK. Ya tenemos configurado un grupo que contiene todas las imágenes y un subgrupo que tiene las bandas en escalas de grises. Ok, para hacer la clasificación no supervisada tenemos que hacer dos pasos previos, ejecutar dos módulos. El primer módulo se llama eCluster, que lo podemos teclear aquí, como eCluster y .class, aquí lo encontramos. O desde el menú Imagery nos vamos a clasificación de imágenes y el primero, aquí está, eCluster. Se nos abre la ventana de opciones y lo primero que nos pregunta es con qué grupo de imágenes vamos a trabajar. Ya tenemos configurado ese, el nombre del subgrupo con el que vamos a trabajar, subgrupo 1, y el nombre que va a contener las firmas espectrales que me va a generar este módulo. Entonces le voy a poner firmas 1. El número de clases iniciales que quiero que me
que me genere este módulo. Esto depende un poco de qué tanto detalle yo quiera extraer de la imagen. Recuerden que es un proceso automático y bueno, para este ejemplo voy a ponerle solamente 5 clases. En la pestaña de settings o configuración hay unos valores que bien los podemos dejar por defecto o modificarlos según entendamos cada uno, para qué sirven cada uno de esos parámetros. Por cuestiones de tiempo, pues, y como la imagen es bastante pequeña, voy a ponerle un número de iteraciones 10, el porcentaje de convergencia 98, está bien, y el resto lo voy a dejar por defecto. Pude haber dejado en 30, bueno, esto con tiempo ustedes pueden averiguar en qué varía si yo cambio cada uno de estos parámetros. Opcional, que me genere un reporte al final. Le voy a poner un nombre para que genere un archivo de reporte y le doy a ejecutar. Ahí. Me dice que ya existe ese reporte. Le puedo poner que permita que sobrescriba eso o le cambio el nombre, no hay ningún problema. Okay. Me aparece el mensaje que el módulo iCluster está completado. Una vez que tengo generado las firmas espectrales de ese módulo, el segundo paso es ejecutar un segundo módulo que está en el mismo menú, pero el módulo se llama Emacs-Lake, que utiliza el método de máxima probabilidad para ejecutar la clasificación. Ejecuto el módulo, me pregunta con qué grupo de imágenes voy a trabajar, con qué subgrupo de imágenes voy a trabajar y el nombre del archivo que contiene las firmas. ¿Sí? Ok. Nombre del raster de salida, clasificación 1. Vamos a ver la pestaña opcional que ya tengo uno parecido, le puedo poner que me reescriba. Y aquí me genera un mapa de umbral que le voy a poner un nombre para que lo genere, pero no lo vamos a revisar en este momento. Una vez que ya tengo configuradas esas opciones, le doy ejecutar al módulo y como ven, de una manera bastante rápida me ha generado este mapa. Aún no lo vamos a utilizar, así que lo voy a sacar. Lo que me interesa ahora es el resultado de este módulo, que es la imagen clasificada. Es decir, ha sido un proceso automático. Yo no tengo control sobre las clases que me han generado sobre la imagen, pero posteriormente yo voy a hacer una reclasificación y voy a asignarle una categoría y una etiqueta a cada una de esas clases con un conocimiento del terreno o del territorio de la imagen. El siguiente paso en nuestra clasificación es hacer una reclasificación de cada una de las categorías que han sido asignadas de forma automática a categorías o etiquetas de las coberturas que nosotros conocemos que existen en la imagen. Para ello vamos a ayudarnos de un módulo que tiene Grass, que está implementado en la versión 7, que se llama MapSwipe. Pero antes vamos a identificar qué color corresponde con cada categoría. Hacemos un espacio aquí en la pantalla y ponemos para visualizar la leyenda. Con ello sabremos a qué categoría corresponde cada color. Activamos el módulo MapSwipe en File, casi al final dice MapSwipe. Ok, entonces en una ventana vamos a poner la clasificación y en la otra ventana vamos a poner la imagen. Tenemos las dos imágenes a la vez, el cual podemos hacer un análisis de la visualización. Por ejemplo aquí. Lo voy a hacer rápidamente, pero este es el proceso que ustedes deben hacerlo de forma detallada y tranquila. Como nosotros hemos hecho solamente 5 clases, para manera de ejemplo vamos a reclasificar en 3. Es decir, vamos a determinar los cultivos, el bosque seco, el suelo y el suelo con la parte urbana. Ok, entonces yo aquí puedo ver que los cultivos se han asignado a las categorías de color lila o morado y azul. Entonces reviso en la leyenda
y corresponden a la clase 3 y 4. Ok, con esa información yo voy a ir generando un pequeño archivo de texto en el cual voy a ir almacenando esa información. Y yo digo que la clase 3 y 4 va a ser igual a una nueva categoría que se llame cultivos. ¿Sí? Ok. Vamos a revisar, siguiendo en MapSwipe, esta zona de acá, que es la zona de bosque seco. ¿Sí? Es mayormente, me lo ha asignado a la clase con color amarillo. Identifico la clase de color amarillo, es la clase 1. Voy a mi archivo de texto y digo que la clase 1 va a ser igual a una nueva clase 2 que se llama bosque seco. Bosque seco. Y vamos a asignar una última clase a las zonas urbanas y suelo desnudo. Por acá tengo una sección donde hay una parte urbana. Aquí vemos la parte urbana que básicamente tiene los colores rojo y verde. Y como acá también podemos ver las zonas de suelo desnudo que tienen los colores rojo y verde. Esos dos colores rojo y verde corresponden a la categoría 5 y 2 o 2 y 5. Entonces, en mi archivo de texto digo que la categoría 2 y 5, perdón, acá era 4. La categoría 2 y 5 va a ser igual a una nueva categoría 3 que se llame suelo, y le vamos a poner la palabra urbano haciendo referencia, que es entre suelo desnudo y urbano. Es para manera, es un ejemplo. Ustedes deberán asignarle de manera más detallada el número de categorías que ustedes quieran identificar las coberturas. Obviamente, para que el trabajo sea más fino, la clasificación debe de tener más clases. Voy a guardar este archivo en cualquier lugar donde pueda volver a obtenerlo. Lo voy a guardar en documentos y le voy a poner un nombre. Clase 1, por ejemplo. Voy a guardar. Ok. Con esta información yo simplemente ya no necesito este MapSwipe para hacer el análisis visual. Lo cierro. Cierro el archivo que ya está guardado. Y voy a reclasificar mi imagen. Entonces, clic derecho sobre la clasificación que se me generó automáticamente. Y le pongo, en el módulo raster, cambiar categorías y valores. Y utilizo el módulo reclass o r.reclass. Aquí va la imagen o el raster que va a ser reclasificado, el nombre del mapa de salida, que le voy a poner reclass 1, y aquí voy a hacer referencia al archivo que guardé con la información que saqué de mi análisis visual. Clases 1 lo tengo guardado en archivo de texto, lo llamo. De manera opcional le puedo poner título a mi mapa y le doy a ejecutar. ¿Sí? Cierro el módulo y vemos que ahora voy a eliminar esta leyenda, voy a poner una nueva leyenda y vemos que ahora ya tengo solamente 3 categorías que son cultivos, bosque seco y suelo urbano. ¿Sí? Ahora, para finalizar, lo que tenemos que hacer es asignarle unos colores que más o menos correspondan con los tipos de cobertura. Luego revisaremos la estadística de esta información. Para asignarle los colores, lo puedo hacer de manera similar a como hice las clases, pero vamos a hacerlo de forma más o menos interactiva. Dando clic derecho sobre el archivo reclasificado, me voy a la opción de establecer tabla de color o set color table. Y en la primera pestaña, aquí ya me aparece el mapa que voy a asignarle una nueva visualización. Y aquí en definir, puedo asignarle, como verán, colores de forma automática. Y la leyenda obviamente automáticamente se me va a establecer. O si no, puedo hacerlo de manera con los colores que yo quisiera asignarle. Por ejemplo, la categoría 1, aquí abajo en definir, antes tengo que borrarlo de arriba. A la categoría 1 yo quiero ponerle un color
verde. A la categoría 2, que es bosque seco, le voy a poner un color, puede ser café. Y a la categoría 3, que es suelo urbano o desnudo, voy a ponerle un color gris. ¿Sí? Ok, lo puedo hacer así o lo puedo hacer de forma automática con las paletas de colores que está del programa. Ejecuto y ve que ahora ya la visualización de mi mapa o de mi raster está más o menos acorde con los colores que yo quisiera asignarle. Una vez que ya hemos mejorado la visualización, revisamos un poco la estadística de qué información tengo en mi mapa, en mi raster. Entonces damos clic derecho, escogemos la opción de reporte y estadísticas. Y aquí tenemos la clase de cultivos, tenemos 3.387 hectáreas y corresponde a un 35% del área total de la imagen. Bosque seco y suelo urbano, de la misma forma tenemos la superficie en hectáreas y tenemos el porcentaje de cobertura. Con esto hemos concluido nuestra clasificación no supervisada. Recuerden que todo este proceso debe ser verificado, debe ser, digamos, debemos conocer muy bien el lugar para hacerlo de esta manera y de forma mucho más detallada. Muchas gracias.